Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos están escuchando en esta sesión mensual de la Sociedad de Urgencias y Emergencias Médicas del Estado de Morelos, a los cuales como organizadores de la sesión agradezco infinitamente pues el poder estar ante ustedes y compartir un tema tan interesante para los servicios de urgencias como es la evaluación hemodinámica con recursos limitados. Su servidor, el doctor Sergio Zamora, médico especialista en urgencias en terapia intensiva, pues vamos a compartir este tema. Un agradecimiento especial a la doctora Orihuela, que me hizo la invitación personalmente. Y bueno, vamos a reflejar esto en otro contexto. Vamos a situarnos todos, sobre todo los que gustan de hacer ejercicio. Sabemos que hay diferentes disciplinas para poder estar en forma y dependiendo de los objetivos que cada quien tengamos en mente, así como nuestra edad, nuestra actividad física previa, si tenemos enfermedades o no. Es decir, el ejercicio es bueno, pero no todo el ejercicio es para todas las personas. Y de ahí partimos que aunque probablemente los resultados que queramos obtener sean eh, en común o queramos que sean, pues el vernos bien, ¿verdad? Como pudiera ser un icono de fisicoculturismo o la chica que está ahí. Muchas veces lo que sucede es como nos vemos y como creemos que nos vemos, no tenemos un orden para entrenarnos y más allá de eso, podemos tener lesiones secundarias a falta de una guía. Esto mismo puede suceder cuando abordamos un paciente que llega al área de urgencias y que queremos aplicar conocimientos de manera generalizada, cuando lo que necesitamos es una guía individualizada, alguien que nos diga qué hacer y qué no hacer, sobre todo. Creo que lo primero es saber esto, lo último, qué no hacer para no lastimarnos en el caso de hacer un ejercicio, qué no hacer para no hacer más daño a un paciente. Teniendo esa primicia y esa premisa, un perfil hemodinámico, ¿sí? Puesto aquí en la pantalla, como el perfil hemodinámico que correspondería a un tipo de choque distributivo, por ejemplo, lo que nos enseñan tradicionalmente en la escuela, en los artículos, pues que es un paciente que ingresa con determinadas características para evaluar su tolerancia a no volumen, sus presiones, su gasto cardíaco, sus resistencias vasculares sistémicas, y dentro de esto evaluamos al paciente, pero decimos, no, bueno, ¿cómo es un choque séptico, por ejemplo, un choque distributivo? No, pues nos dicen los libros y preguntas de examen de consejo y todo es una PVC baja, un gasto cardíaco alto, resistencias vasculares sistémicas y no se menciona como tal contractilidad en la mayoría eh, de los esquemas. Sin embargo, y esto no lo aprendemos y todo, pero más allá de la PVC, que es lo que podemos medir tradicionalmente, yo les digo, ¿y cómo saben que tiene un gasto cardíaco alto? ¿Y cómo saben que tienen resistencias vasculares sistémicas bajas? Entonces, ¿cómo inferimos todo esto? Y más allá de eso, el saber que los pacientes que llegan al servicio de urgencias, desafortunadamente y cada vez más infrecuente, es que se presenten con un estado de inestabilidad hemodinámica puro. Nuestros pacientes tienen comorbilidades, enfermedades crónicas descontroladas la mayor parte de las veces. Nuestro grupo etario que atendemos en urgencias suele ir en incremento y por lo tanto el pensar que un paciente que se presenta con inestabilidad hemodinámica cumple con una sola estandarización de un perfil hemodinámico suele ser una visión quizá limitada para estos pacientes y por lo tanto en el abordaje. Un concepto que debemos tener en cuenta es ese paciente que llega, la mayor parte de las veces cumple con algún grado de permeabilidad endotelial, muchas veces con vasoplegia y en la mayoría de los casos también algún grado de disfunción miocárdica. Es lo que su servidor nombra mutación hemodinámica, es decir, un paciente no se presenta puro, no es un choque puro, como diríamos quizá en urgencia. ¿Sabes qué? Es que viene combinado, viene mezclado, es mixto. Y bueno, sabemos que podemos tener la peor combinación, sería el tener, ¿sí?, el pócar de choques. Sin embargo, la presentación clínica más frecuente en el servicio de urgencia es un paciente que trae un choque hipovolémico, un choque cardiogénico, un choque distributivo, que los tres pueden coexistir en un paciente, ¿sí?
Un paciente que tiene una sepsis, por ejemplo, un choque séptico grave y que hace disfunción mecánica por sepsis y que ha estado sin pobre ingesta de líquidos, ha tenido diarrea, etcétera. Y agreguen ustedes la probable suma de un choque obstructivo de índole iatrogénico. O quizá el paciente postrado y desarrolla una tromboembolia pulmonar, pero también al paciente termina intubándose, se manejan de manera inapropiada la ventilación mecánica y generamos un choque obstructivo en este contexto, o un infortunio de una punción inadvertida y generar un neumotórax a tensión. Bueno, teniendo esto en cuenta, pensamos nosotros, llega un paciente y ya entendiendo que no es un paciente puro en la mayor parte de las veces con solo una alteración hemodinámica, ¿a qué le queremos pegar? ¿Qué es lo que queremos corregir? Y entonces de ahí partimos. No sé, muchas veces estamos como este niño pegándole a la piñata a ciegas. Lo único que sabemos es que el paciente está taquicárdico, está hipotenso, está pálido. Y entonces, pues no sé, o sea, no sé qué tiene. Solamente sé que está chocado, pero no me preguntes de dónde ni por qué, sobre todo con la escasez de información que muchas veces tenemos y si el paciente no es conocido por el servicio. Pero esto no implica, pues, que estos palos al aire le pueden pegar a alguien más, ¿no? O en este caso podemos generar daño colateral si no somos cautelosos. Recordemos entonces cuáles son los objetivos del abordaje de un paciente grave. En urgencia siempre tenemos que identificar y por lo tanto corregir la hipoperfusión. Lograr esto con la optimización hemodinámica, que básicamente es el lograr la corrección con el menor uso de recursos posibles, porque esto no solamente es en cuestión de recursos económicos, sino vamos a tener menos intervenciones eh, que a lo mejor no eran las adecuadas y por lo tanto esto puede llevar a daño al paciente y si nosotros hacemos una optimización hemodinámica, vamos a reducir la lesión asociada a la reanimación. Corregir con el menor número de intervenciones posibles, menos es más, y esto nos da la mayor capacidad de resolución, reduciendo lesión asociada a la reanimación. Que no salga más caro el caldo que las albóndigas. Estos esquemas los hemos visto durante muchos años, todos los caminos que llevan al choque, las vías clásicas. Al final, choque es alteración entre consumo y aporte. Y aunque puedan tener parecidos razonables, como la imagen que está aquí, sabemos que cada uno de ellos cumple sus particularidades y que más aún si tenemos unas combinaciones, ¿sí?, o coexistencias de ambos, pues esto va a llevar a que no haya una guía exclusiva para decir qué hacer y qué no hacer, pero sí debemos de tener lineamientos en dónde proceder y cómo orientarnos para tener las mejores decisiones para el paciente. Teniendo esto en cuenta, a su vez, pues quizá nos enfrentamos a un escenario en el servicio de urgencias donde tenemos pocos recursos humanos porque somos un servicio saturado, pocos recursos, sobre todo el tiempo más, el tiempo es el recurso más valioso en todo momento de la vida. Y en el caso particular del paciente, bueno, pues contamos con tiempo ya recortado porque el paciente ya llegó mal. Ahora, para atender al paciente, quisiéramos tener la tecnología de punta, pero más allá de eso, lo que debemos de buscar siempre tener es el conocimiento, la actualización y la capacidad de aplicarlo en nuestro paciente al pie de la cabecera. Por lo tanto, el recurso más valioso en la atención del paciente lo posee el médico en su mente y lo más valioso es que sea aplicado en su paciente. Entonces, voy a compartir con ustedes una publicación que tiene un par de años que se presentó publicó en la revista de Educación, Investigación y Emergencias, que es el desarrollo de lo que estamos platicando y pues está aquí plasmado y les puede servir de mucha ayuda, que es algo que hacemos muchas veces día a día, pero de una manera no ordenada y que a lo mejor hay elementos que no contemplábamos o que no contemplaban y que les pueden ser de mucha ayuda. Para empezar, hablaremos de la estrategia en la toma de decisión, es decir, cómo voy a tomar una decisión en un paciente grave, en cualquier enfermo, la decisión, medicina basada en evidencias, ¿no? Pero, a ver, necesito resolver un problema en un paciente y entonces voy a pensar en las 3E. Lo primero es, estoy pensando en una intervención, esa intervención tiene evidencia. Primero, evidencia de que no va a lastimar más al paciente y después, una evidencia de que le puede ser benéfica, excelente. Número dos, ¿qué experiencia tengo en el uso de esa aplicación de la evidencia en pacientes similares?
este paciente, ¿sabes qué? Me recuerda mucho a un paciente que estuve atendiendo así, así, así. Si cuenta con estas características, la evidencia dice que en estos pacientes esto puede ser muy bien. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a ganar experiencia. Ok. Y tercero, en este paciente en particular, la evidencia que yo he revisado, la evidencia que existe y la experiencia que he aprendido y que también de llevar esta evidencia a la práctica, ¿será correcta y será adecuada para este paciente en específico? Hay principios hemodinámicos que no cambian, ¿no? Decía Guyton, toda hipotensión puede explicarse por una disminución ya sea en el gasto cardíaco o una disminución en las resistencias vasculares sistémicas. Si partimos de ahí, diríamos, ok, pues se necesitaría tener una estimación del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas. En urgencias es sumamente complicado, el tiempo apremia y lo que vamos a ir viendo aquí es que necesitamos entender que el comportamiento más allá de los números absolutos, porque así como desde hace muchos años perseguíamos una meta que ahora sabemos que más que perseguirla debemos llegar a no lograrla, pues tenemos primicias, ¿no? Que nos van a servir como preludio para esta charla. Primero, la presión venosa central no es útil, verdadero, si no sabes cómo usarla. Ya lo que debemos de enseñarle a nuestros residentes, a los médicos en formación es, claro, utilízala, mas no pienses que te es útil para determinar el estado de volemia del paciente. ¿Para qué vamos a utilizarla? ¿Ok? Pues la PVC no refleja el volumen vascular, es verdadero. ¿Ok? Pero, pues, ¿por qué lo esperabas? ¿Por qué te inculcaron que tenía que ser esto? Que era un reflejo. Hoy sabemos en sí que esto no es así y que nunca debía haber sido. De hecho, también aquí traigo a colación algunas primicias de grandes de la medicina, por ejemplo, en cuidados críticos, el doctor Michael Pinsky, desde hace muchos años, publicó estas como las reglas de Pinsky, ¿no? Las leyes de Pinsky. Y pues las leyes están hechas para romperse. Aquí no es el caso, pero sí debemos de tener un juicio. No podemos tomarlas como un dogma, pero sí como un punto de partida. La taquicardia nunca es buena. Dicen por ahí, mata el alma y la envenena. Sí, la taquicardia nunca es buena, pero te refleja que hay algo que resolver, ¿no? Entonces, y la taquicardia nunca es buena significa que también que ese organismo, que ese paciente tiene la capacidad de responder, que tiene una reserva cronotrópica. Número dos, la hipotensión, hipoperfusión, le digo yo, siempre es patológica. La regla número dos siempre decía, la hipotensión siempre es patológica. Sabemos que hay mujeres por la vida y adultos mayores que andan con 90-50, 80-50, y eso no es patología. Quizá puede ser una adaptación a enfermedades crónicas, pero tratar de corregir esa hipotensión sin que esa hipotensión traduzca a hipoperfusión nos va a llevar a complicaciones mayores. Y recuerden que la taquicardia, no debemos de corregir la taquicardia, debemos de corregir la causa que llevó al paciente a la taquicardia. Número tres, es así. Esa creo que sí es la máxima. La presión venosa central solo se eleva en la enfermedad. Ningún paciente sano debe tener presión venosa central alta. Si se elevó es porque alguna situación patológica está sucediendo. Cuatro, también muy cierta, no existe el gasto cardíaco normal. No intentemos, por lo tanto, ¿para qué me serviría de así muchísimo tener un gasto cardíaco medido si yo no sé cuál es el gasto cardíaco del paciente? Y más importante, ese gasto cardíaco yo no sé si es lo que el paciente necesita, porque está en un estado de enfermedad, no está sano. Número quinto, la más cuestionada de todas, el edema periférico es una cuestión estética. Lo que tenemos que decir es, no te quedas con lo que está por fuera, investiga lo que está dentro, ¿sí? Es decir, el edema periférico no es el que mata, es un reflejo de que algo más está pasando y el edema que mata es pues, el que está en los órganos. Entonces, no menospreciarlo, pero no confundirse. Al final, diferentes autores, diferentes maestros dicen, eso sí, en consenso, la presión venosa central es una regla para detenerse. ¿Una regla para detener qué? No es una regla para detener el apoyo al paciente. Tiene la PVC alta, no le hagas nada. No. Es una medida para decir a este paciente la intervención de administración de líquido, tal cual. Y es dirigida. La administración de líquido en este paciente no es la más correcta para mejorar sus condiciones. Punto. Un escenario clínico real.
en cualquier hospital del estado de Morelos, así como el reflejo de nuestro país, un paciente que ingresa, que empezamos a reanimar, que tiene, pues en la mayor parte de los servicios de urgencias abordamos, sobre todo si tiene complicaciones diversas, pues un catéter venoso central y en algún momento vamos a establecer la necesidad del catéter venoso central y potencialmente una gasometría arterial. ¿Sí? Eso es lo que llegamos a tener en el 90% de los servicios de urgencias del país. Y bueno, con estas herramientas, ¿qué podríamos hacer? Una evaluación integral de la inferencia del comportamiento del gasto cardíaco, determinar si el paciente se encuentra realmente en un estado de choque y tratar de guiar el abordaje diagnóstico y terapéutico de manera dirigida. Otra frase que aporto es, no importa el valor numérico del gasto cardíaco, sino si es adecuado o no para el paciente. Por lo tanto, no se afanen y no se preocupen si no tienen medidores de gasto cardíaco en urgencias. Mejor veamos si el resultado de las interacciones de las variables del gasto cardíaco son suficientes para mantener la perfusión en el paciente. La primera pregunta entonces, derivado de la previa consigna es, ¿mi paciente está chocado? Y lo primero es, tenemos al paciente en el área de choque y tenemos la evaluación clínica, que nunca va a estar de sobra y nunca va a ser menospreciada, pero sabemos que en la mayor parte de los casos no suele ser totalmente suficiente, pero sí es necesaria más no suficiente. Utilice las ventanas del cuerpo. Sabemos que hay 3 ventanas clínicas que hemos utilizado durante mucho tiempo y que tenemos que individualizar en cada paciente, pero la ventana neurológica, la ventana cutánea y la ventana renal. Si un paciente tiene baja perfusión, como decimos vulgarmente, el agua no le sube al tinaco y esto va a conllevar a que el paciente tenga desorientación, somnolencia o pueda estar en un estado de coma. Si el paciente tiene baja perfusión tisular, hay una vasoconstricción periférica que va a redistribuir el flujo a órganos centrales como riñones, corazón, pulmón, cerebro, y por lo tanto el paciente va a presentar una piel fría, sudorosa, pálida y un retardo en el llenado capilar. Y a su vez, una coloración marmórea. Si el paciente se hipoperfunde y no se logra precisamente en la cápsula de Bowman una presión de perfusión adecuada para generar filtrado glomerular, pues el gasto urinario va a reducir y la tercera ventana renal va a aparecer. La primera ventana, que es la neurológica, suele ser la más frecuente. Es que mi paciente empezó a desorientarse, empezó a decir cosas que no, empezó a tener mucho sueño, esto se empezó a poner irritable, ¿ok? La cutánea también tenemos que descubrir al paciente, evidenciarlo. El único problema con la renal es el tiempo, ¿sí? A menos que nos diga ya el paciente que tiene, ¿sabe qué? Desde la mañana que no orina, como se suelen llegar, ¿no? Si es que ya tiene como desde ayer que no está orinando muy poco, porque ya no tendríamos que esperarnos las 6 horas que recomiendan los libros, ¿no? Ahora, sin embargo, estas ventanas hay que tener en cuenta que la alteración del estado mental puede estar influida por medicamentos, por alguna lesión cerebral, por muchas cosas, o si el paciente ya tiene una disfunción previa. Y la piel, si el paciente se estuvo expuesto al medio ambiente, también esto puede complicar la valoración de la ventana cutánea y también en determinados tipos de personas de orígenes étnicos diversos donde la coloración de la hiperpigmentación o cierta pigmentación puede producir una alteración o un sesgo en la evaluación del paciente. Y del riñón, pues ya platicábamos el tiempo, o imagínense cómo vamos a valorar una oliguria en un paciente que ya se encuentra en programa de diálisis, cual sea, y que ya no tiene reserva de uresis. Pues ya, ¿okay? Ahí no, automáticamente estamos perdidos. El examen clínico, sin embargo, de toda la evaluación clínica, los últimos estudios lo que han demostrado es que la evaluación del llenado capilar es el que más impacto tiene en el pronóstico, ya sea si el tiempo de llenado capilar se mide a nivel del índice o a nivel de la rodilla, eh, un tiempo mayor de 5 segundos tiene una correlación bastante alta con el incremento en el riesgo de mortalidad en los siguientes 14 días.
Existen ya desde hace mucho tiempo estas clasificaciones. Si vemos que la piel del paciente se va poniendo marmórea y tradicionalmente se recomienda evaluar a nivel de la rodilla y de ahí a la periferia, decimos que si llegó más allá de la ingle, pues el paciente ya tiene menos de 20% de posibilidad, ¿sí?, de sobrevivencia. O sea, ya tenemos, aquí está el riesgo relativo, el odds ratio, bueno, el odds ratio está en 74, quiere decir que tiene un 16% de supervivencia el paciente. Y entonces, eh, también el incremento de esto, que si el paciente llegó con un nivel, incrementa, pues la mortalidad incrementa más. Si logramos reducirlo, también se ha correlacionado con una reducción en la mortalidad, ¿sí? Imágenes como estas son muy frecuentes que presentan. Entonces, cuando tenemos todo esto, decimos, bueno, ¿cómo integro la valoración clínica del gasto cardíaco? Pues ya vimos las ventanas neurológica, cutánea, renal, y los signos clínicos, los signos vitales pueden ser de mucha ayuda. Decimos, sí, de rutina los tomamos, pero no solamente tomar la frecuencia y la presión de manera aislada, ¿no? Sino existen diversos índices. El más frecuente y el más útil, el más sencillo en la sala de urgencias es el índice de choque. Simplemente vamos a correlacionar la frecuencia cardíaca con la presión arterial sistólica. Sí, podemos tener un paciente y creer que esa presión está bien, 170, pero el paciente tiene 110. Si el paciente tiene alteraciones en ventanas clínicas, como ya vimos, y está teniendo una frecuencia cardíaca igual o más alta que la presión arterial sistólica, el índice de choque tiene una predicción muy alta cuando es arriba de 0.8, sobre todo cuando es más allá de 1, para identificar a un paciente que se encuentra con hipoperfusión. Otros datos clínicos que podemos también aportar, ya decíamos que la escala de piel marmórea sea mayor de 2, el tiempo de llenado capilar. Algo importante también, la hipotermia, sobre todo cuando estamos pensando en pacientes que tienen algún estado de choque distributivo por sepsis, pues decimos, debe estar con fiebre. No, pero mucho, mucho ojo en aquel paciente que tiene menos de 36 grados. Ya mencionamos el índice de choque, sobre todo cuando es más de uno. Y un punto muy, muy importante aquí, que puede aparentemente contraponerse, pero no, por lo que les mencioné previamente, que el paciente tenga hipotensión, datos de choque, pero esté bradicárdico. Porque así como mencionábamos, la taquicardia nunca es buena, mata el alma, la envenena. Les dije algo, es un signo de reserva cronotrópica, es un signo del deseo de vivir del paciente. El paciente libera reserva adrenérgica y todos los mecanismos compensadores. El principal va a ser la taquipnea y posteriormente la taquicardia para tratar de ingresar oxígeno y mandarlo a través del sistema circulatorio a todos los tejidos. Entonces, si el paciente se presenta con datos de choque y además de ello tiene una frecuencia cardíaca que puede ser menor de 60 o simplemente que es inadecuada, decimos, este paciente, ¿por qué está chocado y tiene una frecuencia de 70, 80? Este paciente está en mayor riesgo de morir que el paciente que está taquicárdico, porque este paciente pareciera que ya ha agotado su reserva cronotrópica, ¿sí? Tiene, de hecho, un fenómeno que se llama insuficiencia o incompetencia cronotrópica y su corazón no es capaz de responder a la demanda metabólica circulatoria que le está exigiendo el estado de choque. ¿Qué pudieran suceder en esta cuestión? Pues que el paciente coexista con una hipercalemia, que el paciente coexista, por ejemplo, a lo mejor con un hipotiroidismo, o que el paciente coexista con una disfunción mecánica por sepsis, que está generando también una disfunción en el sistema de conducción. Cuando complementamos lo clínico, siempre nos vamos con los marcadores. Y el que resalta en primer orden es el lactato de manera tradicional. Sin embargo, debemos de tener esto en mente. El lactato es un marcador de gravedad, más no una indicación absoluta de metabolismo anaerobio. Sabemos que existen N causas para el incremento del lactato. En un paciente grave, mientras más lactato, sabemos que refleja mayor mortalidad, mayor gravedad, pero no necesariamente anaerobiosis. Por lo tanto, si yo quiero saber si mi paciente está hipoperfundido, hoy en día tenemos una herramienta mucho más fidedigna que apoya o refuerza los datos que podemos obtener por lactato y que es la relación entre la velocidad de consumo del dióxido de carbono producido y la velocidad de oxígeno consumido. ¿Okay? Que es la diferencia venoarterial de CO2 entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, eso va a depender de muchos factores, pero idealmente esto debe ser un valor menor de 1. ¿Y qué es al final lo que debemos de entender? Si yo tengo una desproporción en estos valores, es decir, eh, el consumo de oxígeno supera más bien en la producción de CO2 supera el consumo de oxígeno,
la diferencia veno-arterial de oxígeno, arteriovenosa de oxígeno, pues están sucediendo o un gasto cardíaco inadecuado o a su vez puede estar presente más una circulación afectada a nivel micro, una microcirculación anormal. Y bueno, ya se ha contrastado, por ejemplo, en el escenario ideal de contraste, que sería el paciente con sepsis o choque séptico, el lactato, su mejor punto de sensibilidad y especificidad, con 4.6, pues es de 69 y 77 de sensibilidad y especificidad respectivamente, mientras que el radio de CO2 sobre oxígeno es de 1.68, 1.6 el punto de corte, en una literatura lo establecen de 1.4, pero ahí tenemos ya una especificidad y sensibilidad más alta, sensibilidad del 90% y especificidad del 100% para identificar que el paciente se encuentra en hipoperfusión y por lo tanto entrando en metabolismo anaerobio. Queda aquí representado. Para urgencias, aplicable o no aplicable, sí, muy aplicable, sobre todo si contamos con pues, un acceso central, como mencionábamos, y una gasometría arterial. Ahí lo que podemos hacer muy sencillo, ahí están las fórmulas presentes, contenido arterial de oxígeno, contenido venoso, y la otra incluso podríamos eliminar la parte que le corresponde al oxígeno libre, simplemente la hemoglobina por 1.34 por saturación arterial, hemoglobina por 1.34 por saturación venosa, restamos esos valores, tenemos la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y la diferencia de CO2 no ocupa nada más que ver cuánto tiene de CO2 en la gasometría venosa central y cuánto tiene de CO2 en la gasometría arterial. Entonces, hago la diferencia y le pongo como en el cociente de lo que me salió de diferencia arteriovenosa de oxígeno. A partir de 1.4, porque hay valores que ya mencionábamos de 1.6, a partir de 1.4 la sensibilidad y especificidad para detectar metabolismo anaerobio es buena. Entonces, por eso es un punto de corte que se ha establecido más como generalizadamente. Ahora, yo ya es que yo tengo el lactato, pero también le saqué el radio. ¿Qué puedo hacer? Pues, está muy bien, hay que utilizarlos. El que utilicemos radio no significa que no utilizaremos lactato o que no me sirva de nada el lactato. Me ayuda para establecer diferentes escenarios. Si el lactato está menor de 2 y el delta de CO2 y oxígeno está menor de 1.4, pues un paciente normal, ¿no? Este paciente no está en choque, es el punto de referencia. Pero si yo tengo, por ejemplo, un lactato menor de 2 y ya tengo una alteración en el delta, entonces esto significa, oye, pues entonces el choque, ¿qué onda? ¿No está chocado? Sí, sí está chocado. La sensibilidad y especificidad del delta es mucho mayor que el lactato e inclusive se modifica más rápido. Por lo tanto, el lactato figura como un biomarcador tardío en comparación del delta. Si estoy en ese escenario, significa que es un choque temprano y aún no se ha manifestado el lactato. Esto también me sirve para saber que lo primero que se va a corregir, si yo hago las intervenciones correctas, es el delta y posteriormente el lactato. Bueno, tradicionalmente nos acostumbramos a guiarnos por depuración de lactato en muchos escenarios. Si el lactato está mayor de 2 y el delta está mayor de 1.4, sin lugar a dudas, tenemos una hipoperfusión, es un choque establecido. Pero, ¿qué pasa si el lactato está mayor de 2 y el delta está menor de 1.4? Ahí lo que yo tengo la obligación de investigar es todas aquellas causas que llevan a hiperlactatemia que no es hipoperfusión. Sobre todo también tener en cuenta que esto no es igual a entonces métele 1000 para una, 1000 para dos. ¿Por qué? Porque no va por ahí la situación del paciente. Integrando esto, el paciente está chocado, ventanas clínicas, malas ventanas bioquímicas, una ventana muy sencilla, pero que se estableció ya que es para flujo, no es para perfusión, diferencia solamente de CO2. Ya mencionamos lactato y el radio CO2 sobre diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ok, sí, o sea que todo coincide en que está hipoperfundido, excelente, el paciente está hipoperfundido, entonces la siguiente pregunta que es la presión, porque generalmente vemos, oye, ¿cómo está la presión? ¿Está chocado o no está chocado? Ahora, la presión arterial es la adecuada. Recordar muy sencillo, pues la autorregulación, los pacientes que manejamos la mayor parte de las veces son hipertensos crónicos, pues no, doc, está bien la presión, trae 110/70. Sí, pero el paciente es un paciente que no lleva un control adecuado, que anda por la vida en condiciones normales con 150/100 o incluso pacientes renales crónicos que andan con 170, 120 y que obviamente llegar con presiones normales
pues para ese paciente ya son hipotensión, y es una hipotensión sintomática la mayor parte de las veces. Por el contrario, pacientes que manejan presiones bajas por grupo etario, por enfermedades crónicas, pues malinterpretar esa hipotensión, que lo primero que sería es yo descartaría hipoperfusión, ¿no? Si yo descarté hipoperfusión en mi paciente con el paso previo y veo que tiene 80, 50, 90, 60 y estoy platicando con el paciente, veo que no está marmorio, veo que el lactato está bien, pues el paciente no está chocado y por lo tanto no debería de yo aferrarme en hacer intervenciones hemodinámicas para corregir una hipoperfusión que no está presente y que solamente puede conllevar a daños colaterales por la intervención realizada. Ok, dando por hecho esto que tenemos presente de la autorregulación, en servicio de urgencias tenemos pletismógrafos, ¿sí? Conectamos el pulsoxímetro y vamos a ver la pletismografía. La pletismografía nos puede dar mucha información. La básica es analizar el tipo de onda. Sabemos que hay 6 tipos de onda. Si partimos de la 1 a la 2, nos vamos a hablar de que nos reflejan un incremento en el tono vascular, mientras que va progresando el número de onda pletismográfica correlaciona con una disminución del tono vasomotor y por lo tanto, pues vasodilatación. Eso de manera rápida, ¿cómo lo voy a ver? La muesca. La muesca en la normal está tirándole pues en el tercio inferior de la onda pletismográfica. Si la muesca va para arriba es porque el tono arterial está alto. Si la muesca va para abajo y se invierte, pues es que está vasodilatado el paciente. De esa manera muy sencilla yo puedo decir, ¿sabes qué? Tiene una onda de vasodilatación tipo 6, espérate, vamos a iniciar vasopresor, tiene una pletismografía tipo 6, está vasodilatada, iniciamos con vasopresor. Esa es parte de la pregunta, ¿la presión arterial es la adecuada? No, no es la adecuada, es una presión muy baja para el paciente. Antes de hacer la clásica intervención de volumen, tenemos la posibilidad de intervenir, ya sea más temprano o de manera precoz o inclusive coexistiendo con el líquido, con el volumen, el vasopresor. Recordando que el vasopresor, su efecto es prácticamente inmediato en los primeros 2 minutos eh, y que el destete del mismo también, su efecto desaparece de manera rápida. En cambio, recuerden algo, el líquido que ustedes ingresan a un paciente, saben que ingresa y cuándo ingresa, más no saben cuándo va a salir del paciente. Otra de las utilidades de la onda pletismográfica es, si ustedes ven que la onda pletismográfica varía mucho con los movimientos respiratorios del paciente, pues eso nos habla de interacción cardiopulmonar y eso sugiere que el paciente puede tener un sistema que sea tolerante a volumen. ¿Sí? Cuando la onda pletismográfica está totalmente simétrica, regular, que no se hace como el chorrito grandote y chiquito, aguas, entonces ese paciente probablemente no es hipovolemia el problema, sino que sugiere que la interacción cardiopulmonar no está presente. Ese sistema está muy probablemente repleto, las presiones dentro del sistema están altas y ahí quizá líquido no sería tampoco una muy buena opción. ¿Cómo está el gasto cardíaco? Bueno, pues ya dijimos que no nos interesa el valor del gasto cardíaco, sino si es adecuado o no para el paciente. ¿Por qué ponemos esta pregunta? Bueno, voy a tener una inferencia con mediciones para saber si el comportamiento del paciente es hacia la baja o hacia la alta. Prácticamente sabemos que un choque distributivo es el único que nos va a generar, dependiendo de la fase que tengamos, un choque, un gasto cardíaco alto, un choque con gasto cardíaco alto. Sin embargo, corroborar y también ver que el gasto cardíaco esté mejorando, sobre todo aquellos que les encanta pues estar, pues ver gasometrías y ver gastos cardíacos, pues ahí podemos estar teniendo esta monitorización continua y nos va a dar la pauta para determinar si estamos teniendo intervenciones que impactan de manera positiva en nuestro paciente o desafortunadamente está teniendo un empeoramiento. Es decir, cómo está el gasto cardíaco, está alto. ¿Qué podría yo ver? Pues que la saturación venosa central está mayor de 70, sobre todo si el paciente está virgen de tratamiento, una saturación mayor de 70, pues me habla de una hiperdinamia. Si está la diferencia arteriovenosa de oxígeno menor de 3, también, porque me dice que no está consumiendo las células o que la circulación sanguínea está elevada y por lo tanto la diferencia de oxígeno entre la arteria y la vena es muy poca. Y también la extracción de oxígeno, si la saturación arterial menos la saturación venosa central es menor de 20, nos sugiere o que hay alteración en el consumo o que tenemos también una hiperdinamia presente.
Si es lo contrario, lo bajo, que suele ser lo más frecuente, lo corroboramos con que tiene una saturación venosa central menor de 60, una diferencia arteriovenosa de oxígeno mayor de 5 y que la extracción de oxígeno, es decir, la diferencia entre la saturación arterial y la venosa central de oxígeno suele ser mayor de 30. Y esto, tener bien conscientes que cuando analizamos una variable a su vez multiparamétrica, es decir, que está influenciada por múltiples parámetros, tenemos que entender que todos y cada una de esas variables van a influir en el resultado final. Si yo tengo una saturación venosa central alterada, pues tengo que entender que va a depender. Vamos a ver la clásica de escenario. Saturación venosa central baja. Ok. ¿Cómo le puedo pedir que el paciente tenga al menos 65-70 de saturación venosa central si llega con una saturación arterial o por pulsoximetría del 75%? ¿De dónde, no? ¿Cómo vamos a decir? Pues no, el sistema no puede. Entonces, empezamos de ahí. ¿Cómo está en el sistema respiratorio el ingreso de aporte de oxígeno? La hemoglobina, que es el transportador de oxígeno, está en cantidades adecuadas, ¿sí? Para poder llevar a través y movidas por el gasto cardíaco y tener disponible para los tejidos ese oxígeno y que sea consumido finalmente por el metabolismo celular. ¿Dónde está el problema? En la entrada de oxígeno, el paciente está hipoxémico, el paciente está anémico, el paciente tiene alteración hipodinámica o el paciente tiene una alteración en el consumo, tiene un excesivo consumo o de plano el paciente ya entró en un estado de una citopatía y una hipoxia citopática y el metabolismo celular está muy reducido. Cuando contrastamos entonces valoración de la saturación venosa central y de la extracción que existe del oxígeno, analizando las diferentes saturaciones venosa central y arterial y el índice que ya hemos platicado previamente de el delta delta o diferencia de CO2 sobre oxígeno, podemos también armar aquí una combinación de datos para establecer escenarios. Si yo tengo un paciente que tiene una extracción menor de 20, ya dijimos, una extracción menor de 20 es que está tendiendo hacia la hiperdinamia. Si tiene un mayor de 30, nos sugiere que puede estar entrando en hipodinamia. Nuestros pacientes, la mayor parte de las veces, llegan en un estado donde el paciente todavía no tiene el lactato alto, no tiene el delta incrementado, pero si tuviéramos datos para valorar esta cuestión de la extracción de oxígeno, vemos que el paciente está con una extracción de 50. Y les voy a presentar un caso clínico así muy frecuente, el paciente que se infarta, ¿sí? Llega y tú lo escuchas, no tiene estertores, el paciente pues nada más llegó con el dolor, ya tienes identificado que es un infarto, y dices, ok, tienes una saturación venosa central y dices, oiga, ¿sabe qué? Tiene 50 y tiene 95 de eh, saturación arterial. No, pero el lactato está bien. No, no le hagas nada. ¿A quién no se le ocurrió hacer, a ver, por ejemplo, un eco y vemos que el paciente pues está con una afectación importante de la movilidad cardíaca, que tiene una hipocinesia de un segmento importante o puede ser generalizada, y al final nos está generando entonces hipodinamia. Y resulta que este paciente que aparentemente no tenía nada, 3 a 6 horas después, nos habla la enfermera y dice, doctor, el paciente está hipotenso, el paciente sabe qué, está muy irritable, está diciendo cosas que no son, se quiere quitar todo, se quiere arrancar, se quiere parar de la cama y aparte no ha orinado. Pues es que el paciente ya ahorita sí está en un franco estado de choque, pero nos estaba avisando que estaba hipodinámico y que aún no entraba a un estado de perfusión alterada, pero debimos de haber corregido a este paciente y evitar que llegue al choque. ¿Cuántos de estos pacientes están en un estado previo a esa hipoperfusión, pero ya tienen datos de hipodinamia? Y finalmente, ese paciente evolucionó al siguiente escenario, que es hipoperfundido de hipoxia. Ya tiene un franco estado de hipodinamia y pues por un consumo metabólico alto. Siempre en la evaluación, sobre todo en un paciente que ingresa a área de choque, en los escenarios es, ok, sí, puede estar infartado, puede tener sospecha de esto, puede tener lo que tú quieras, pero no existe alguna causa mecánica del choque, o sobre todo si el paciente se presenta del choque con manera súbita y ya está hospitalizado, pues si ya fue meritorio de ciertas intervenciones, lo tenemos que ver. El paciente tiene un neumotórax, tiene un tamponaje pericárdico, tiene tromboembolia pulmonar o incluso tiene una hemorragia oculta intracavitaria que no se había
visualizado o no era manifiesta el ingreso. Entonces, sabemos que lo mecánico es lo que más rápido mata y por lo tanto lo que más rápido se debe resolver. Entonces, es una prioridad. Hoy en día, para estos escenarios, sobre todo de causas mecánicas, tenemos la herramienta y debemos tenerla en nuestros servicios, que es la ecografía crítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde hace años, ya tenemos por ahí el 2018, que los primeros que se oponían a que los urgenciólogos hiciéramos POCUS o los intensivistas, pues eran los cardiólogos, ¿no? Sin embargo, ahora, desde ya prácticamente, ¿no? Son 5, ya son 6 años, pues los mismos cardiólogos recomiendan que la ecografía crítica sea parte de la exploración en un paciente, ¿no? Y más en un paciente grave, no solamente la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, sino ya la insonación es parte de. En el paciente que estaba mencionando ahorita que llegó a choque y que estaba infartado, pues si nosotros hacemos una evaluación, pues veríamos que la función de contractilidad de la bomba cardíaca pues está disminuida en el ventrículo izquierdo, como aparece aquí, que tiene un sistema que nos predice poca tolerancia a volumen, es decir, tiene una vena cava que está distendida, que no varía con el diámetro respiratorio, y nos vamos a la insonación pulmonar y vemos que ya aparece un artefacto conocido como líneas B. Pues aquí tan solo con esta imagen que yo presento y en un paciente que cumple criterios de choque, les pregunto, como diría un antiguo presidente, y entonces ustedes, ¿qué harían? Y la pregunta sería, ¿le pondrían líquido? Yo espero que todos los que están en sus casas o escuchando me dijeran, no, no, no le pongas agua. O como en Dora la Exploradora, ¿no? Sí, ponle agua. Entonces, a este paciente tenemos las herramientas que podemos obtenerlas en menos de 2 minutos con insonación para decir, no, 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 ¿sabes qué? Aguántate la carguita, no hagas esto. ¿Y qué haríamos? ¿Está hipotenso? ¿Podemos iniciar vasopresor? Sí. ¿O sabes qué? Te inicio, pues sí, pónselo, pero prepárate ya el inotrópico. ¿Por qué? Porque estamos viendo el problema que tiene. Entonces, una herramienta también que aquí les presento es en este mismo artículo que pueden consultar en línea, es cuando quizá no somos tan expertos en la ecografía crítica, pero podemos insonar y obtener ciertos datos, lo que queremos hacer es una evaluación dicotómica, sí o no. Ok, un choque cardiogénico, ¿la bomba está alterada, sí o no? Sí. ¿Tolera agua, sí o no? No. La X es que está presente y lo negativo, lo diagonal es que pues no, no está presente. Ok, fuga, sí, usualmente. ¿Por qué? Porque hay patrón pulmonar y pues no tolera agua. Entonces, preguntas muy básicas, ¿sí? Que incluyen la evaluación de POCUS, pero aquí los presento de una manera muy sencilla. ¿La bomba funciona o está alterada? ¿Tolera agua, sí o no? ¿Tiene fuga o tiene datos francos de que no tolera agua? Por ejemplo, el caso hipovolémico. ¿La bomba está alterada? Usualmente no, no está alterada la bomba, pero está deforme. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se besa. El fenómeno de kissing o beso ventricular. ¿Tolera agua? Pues sí. ¿Tiene fuga? Quizás sí. ¿Tiene tórax o abdomen? ¿O porque está hipovolémico? Y negativa las señales de que no tolera agua. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen, ojo, hay protocolos por ahí desde hace mucho tiempo de POCUS para diagnóstico de sepsis, ¿no? Pues es un descarte. Y esos protocolos, ¿no? Protocolo FOLS, todo eso, pues lo que hacen es échale agua y vamos a ver cómo jala. Y si al final no jaló, pues ¿qué crees? Es que era distributivo, era séptico. Pues sí, ya encharcado el paciente, ya que viste que pasó a líneas B, etcétera. En cambio, realmente la utilidad del ultrasonido en hemodinámica es para estos tres tipos de choque. Para el choque séptico, pues es una vez que descartamos esto, y sí, quizás nos va a ayudar, no, quizás sí nos va a ayudar para identificar la fuente de, del punto séptico en un gran porcentaje de los casos. Pero que ustedes me digan, ¿sabes qué? Diagnosticamos sepsis por ultrasonido, o sea, choque séptico por ultrasonido, pues quizá no sea lo más correcto, sino que descartamos causas obstructivas, causas hipovolémicas, causas cardiogénicas, y pues nos quedamos, por lo tanto, con la alta posibilidad de un choque distributivo. Con todo esto, ¿qué vamos a hacer? La clásica que le pasamos una carguita al paciente, pues la idea es que no, ¿verdad? Si ya tenemos herramientas para evaluación, lo primero que voy a ver, clínicamente el paciente tiene datos de que tolera el volumen y es potencialmente beneficioso o no. Oye, pues sabes qué, el paciente no está congestivo, no está encharcado, no está saponificado, decimos no parece sapo, fíjate que no tiene datos clínicos de sobrecarga,
tiene una presión venosa central, que incluso lo puedo estimar con ultrasonido, o tiene una variación del diámetro bastante flanca, o inclusive subrogado y corroborado por yugular, pues sí, que sugiere una PVC menor de 5. El paciente lo intubamos por diferentes razones, pues vamos a hacer un test de PIP. ¿Sabes qué? Vamos a subir un poco el PIP, estando ahí presente y no más de 1 a 2 minutos, y elevo el PIP a 15 centímetros de agua y veo la pletismografía. La pletismografía estaba regular y de repente subo el PIP y veo que se comporta como el chorrito, se hace grandote, se hace chiquito y se potencia. ¿Qué quiere decir? La presión en este paciente, inducida por el ventilador, impacta de manera severa el sistema cardiopulmonar, tiene interacción cardiopulmonar alta, está hipovolémico, muy probablemente. El reto de líquido, que el último de las veces, pues ya, la mejor manera de saber si le va a hacer bien o no es el agua, pasar el mini reto son 100 mililitros, pasar 125, 150, pero en una infusión rápida, entre 5 y 10 minutos, ¿ok? Para poder retar el sistema y ver si con esto incrementamos la saturación venosa central de oxígeno. Ahora, no tolera volumen, tiene datos clínicos franco sobrecarga, tenemos una presión venosa central mayor de 8, a partir de 8 milímetros de mercurio, ojo. Hacemos la prueba del PIP. Oye, ¿sabes qué? No, y fíjate que fuera de que se hipotense y no varió la pletismografía, incluso casos, ¿no? Que recordarán ustedes que es frecuente, incluso le subimos el PIB y la presión subió. ¿Por qué? Pues porque estamos jugando con la interacción cardiopulmonar, estamos disminuyendo el retorno venoso, estamos apoyando un corazón que estaba sobrecargado y a su vez estamos generando una reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo y por eso mejora el volumen sistólico y mejora la presión arterial. Este paciente, ¿sabes qué? No, agua ni le pongas, que lo que necesitas es que le quiten. Y entonces puso un reto de líquido que fuera negativo. Por aquí tenemos otros datos que pueden conjuntar entre una balanza. El paciente necesita o es el que menos necesita volumen. Son datos clínicos. Lo dejo aquí en la pantalla, ¿sí? Pero correlacionan y conjuntan todo lo que hemos estado viendo en las diapositivas previas. Y bueno, ¿ahora qué hago? Si ya hice mi evaluación, pues lo primero es tener en cuenta que si el paciente yo le incremento la PVC en las siguientes 12 horas, también le estoy incrementando el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, el valorar la administración de líquido como terapia, estrategia inicial, que es lo que usualmente hacemos, tiene que correlacionarse con un incremento en la presión arterial media, incrementar la uresis, reducir la frecuencia cardíaca, depurar lactato, así como depurar el índice de CO2 o 2 y mejorar la saturación venosa central. Entonces, si yo evalúo que el paciente tiene el potencial de que todo esto suceda, ¿sí? Estas respuestas clínicas, con la primera evaluación de datos de sobrecargo, ¿no? Pues entonces administro volumen, pero no por eso quiere decir que el paciente tiene una carta abierta para administración indefinida de volumen. Administro volumen en alícuotas entre 200, máximo 500 mililitros. Estoy viendo que el paciente tiene datos de que va a requerir más volumen. Recomendaciones actuales, utilizar coloide natural, utilizar albúmina adyuvante con cristaloide, soluciones balanceadas para reducir el consumo total de líquidos. Valorar si inicié con mi pregunta 2 vasopresor para mejorar presión perfusora y no tener al paciente tanto tiempo en hipoperfusión, pues esto me debe de ayudar a que administre el volumen y debo de valorar una reducción del vasopresor. Vuelvo a analizar el comportamiento del gasto cardíaco con la pregunta 3 y entonces si estaba en un planteamiento de gasto cardíaco bajo, pues todos los parámetros deben de ir incrementando. Quiere decir que el gasto cardíaco va mejorando. A su vez, vuelvo a valorar que no hay otras causas mecánicas. A lo mejor ahora sí se manifiesta en un FAST que tiene la hipovolemia o pues, un neumotórax que no se evidenció, se evidencia, tamponada, etcétera. Valorar nuevamente el estado de tolerancia antes de volver a pasar más líquido. Tras la administración de líquido, vuelvo a valorar rápidamente. ¿Sabes qué? Sigue siendo tolerante y puedo proseguir. Si por el contrario el paciente no muestra datos de tolerancia a volumen, lo primero que hago es no administrarle volumen. Si ya tengo el vasopresor, lo primero que hago es iniciar un inotrópico y entonces debo de valorar la reducción del vasopresor, valorar que el gasto cardíaco mejore, nuevamente valorar que las causas mecánicas no estén presentes o si están presentes corregirlas o si tuvo necesidad de corregirlas, que realmente estén corregidas, valorar el estado de tolerancia a volumen, porque el paciente que originalmente era no respondedor, tras hacer esas intervenciones que estoy comentando, puede tornarse ahora
potencialmente respondedor. Si tú le picas el neumotórax, atención, y ahora el paciente lo reevalúas, resulta que el paciente aparte tenía pues hipovolemia. Y entonces ahora sí, el paciente ya te va a tolerar y te va a manejar bien ese volumen. Recordemos que todo esto tiene como objetivo final el revertir la hipoperfusión, pero evitando siempre complicaciones. Esto mediante la racionalización de fluidos. Aquí está el esquema completo. ¿Sí? Este algoritmo lo pueden encontrar, como ya mencionaba, en este artículo que presenté, que presento aquí a lo largo de la charla. Está de acceso gratuito para todos. Y entonces, la evaluación clínica y el interrogatorio siempre son pieza fundamental, acompañado de los signos vitales, sobre todo que tenemos siempre presentes en urgencias y que a veces carecemos de más tecnología. Ya el advenimiento del ultrasonido es una realidad en muchas salas de urgencias, no lo suficiente como quisiéramos, pero esperemos que eso se extienda en los siguientes años. Y el análisis bioquímico siempre ha estado ahí. Gasometrías en muchos de los hospitales, si no es que en todos lo tenemos. Si no hay lactato, simplemente con los que le mencioné, analizando las dos gasometrías, se puede hacer y siempre ha estado, pero quizá no lo hemos sacado el provecho que podemos. Siempre decimos hoy en día que menos es más, pero les volteo la tortilla y les pongo más es menos. Es decir, mientras más evaluación haga yo, mientras más integración de variables, más información es igual a menos intervenciones fallidas y la posibilidad de menos complicaciones para el paciente y menos tiempo en lograr la intervención correcta y por lo tanto menos tiempo a la recuperación potencialmente. Si llegamos a un taller, tenemos aquí una selección vasta de herramientas, todas sirven, pero dependiendo para qué la queramos utilizar. Si yo utilizo una herramienta para la cual no está diseñada con otro propósito, la tarea puede ser que no se resuelva y también probablemente que dañe la pieza que voy a trabajar o que salga yo lastimado. En este caso, si utilizamos herramientas y utilizamos de manera incorrecta e intervenciones incorrectas en el tiempo incorrecto, el paciente puede salir severamente perjudicado. Nos comportamos siempre en un área de choque, como estos equipos de control de incendios que está aquí en la imagen. Tenemos que la responsabilidad de identificar, limitar y controlar el daño a la brevedad antes de que se expanda a otros órganos, se vuelva en un estado irrevocable. Pero siempre, y no es justificación, pues es que no tenía con qué y yo por eso lo llené a litros de agua, porque ya sabemos que nuestros actos tienen repercusiones y en el paciente la principal repercusión que vemos en horas, ya ni siquiera en días, son las complicaciones pulmonares, renales, hepáticas, cardíacas e incluso neurológicas de una excesiva reanimación mal dirigida. Concluyo entonces, primero agradeciendo a todos ustedes el tiempo dedicado a la presente charla, la atención a su servidor. Espero no haberlos aburrido y de igual manera a los organizadores, a la Sociedad de Urgencias y Emergencias del Estado de Morelos. Nuevamente reitero mi agradecimiento y mi compromiso para otras actividades que tengan ustedes planeadas. Y concluyo citando que el recurso más valioso en la atención del paciente lo posee el médico en su mente. Muchísimas gracias, que tengan un muy bonito día y que sus pacientes se beneficien del conocimiento que ustedes aprendan a lo largo de su vida. Para concluir, no hay un solo camino en el manejo del monitoreo hemodinámico en el paciente con recursos limitados en urgencias. Tenemos que hacer un diagnóstico situacional a la brevedad. Aquí entender que el orden de los factores sí afecta el producto que va primero, el agua, el vasopresor inotrópico, sí afecta. Y sí, por eso somos urgenciólogos, por eso no cualquiera está en urgencias, porque requiere una alta demanda de conocimiento, de habilidad y sobre todo de saber aplicarlo en el momento correcto. Muchas gracias por su atención. Un saludo muy afectuoso desde la cálida ciudad de Tampico.
Ah,